La distancia de Levenshtein es otro algoritmo para comparación de cadenas. Este ya es un algoritmo un poquito más completo porque lo que hace es que devuelve un valor que se indica el número de modificaciones que necesitamos hacer para una cadena para llegar a otra. Estas modificaciones pueden ser reemplazo entre caracteres, por ejemplo, cambiar una E por una A. Puede ser alguna inserción de algún carácter por ahí que faltaba o la eliminación de un carácter. Esta distancia debe su nombre al científico ruso Vladimir Levenshtein, quien pues propuso esta distancia en 1965. ¿De acuerdo? Y esta lo que trabaja es una matriz de esta forma, como la pueden ver aquí. ¿De acuerdo? Entonces lo que se hace es, para empezar con el algoritmo, lo primero es que se hace la matriz donde las columnas representan los caracteres de una de las cadenas y los renglones los caracteres de la otra cadena, ¿de acuerdo? Aquí no importa cuál se pone como columnas y cuál como renglones. De todas maneras, la distancia final va a ser la misma, ¿de acuerdo? Y ahora, lo que se hace para inicializar es que se van a poner los números de 0, 1, 2, 3 y así números consecutivos hasta el tamaño de la primera cadena, como las columnas, como los números de las columnas, y de 0 hasta el número del tamaño de la segunda cadena como números de filas. ¿De acuerdo? Es importante mencionar que por aquí hay un 0, que esta no corresponde con ningún carácter de ninguna de las cadenas. ¿De acuerdo? Los caracteres empiezan a numerarse a partir del 1. Una vez dicho esto, esta es la inicialización del algoritmo. Ahora vamos a proceder con el algoritmo ya en sí. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esto. Luego lo que vamos a hacer es que cada una de las celdas va a representar la distancia de como como de subcadenas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esto que está aquí seleccionado, esta casilla que está aquí, la última, va a representar la distancia entre la palabra un y b y un, ¿de acuerdo? O sea, la celda que está aquí. ¿De acuerdo? Se lo va haciendo por pasos, de tal forma que la última celda, en este caso esta de aquí abajo, va a representar la distancia entre las palabras universitario y universidad, ¿de acuerdo? Porque ya es la última celda. Entonces vamos a empezar a resolverlo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces empezando con esta celda, ¿de acuerdo? De hecho, esta fila y esta columna nos sirven como valores iniciales. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero lo que vamos a hacer es que al valor que tenemos arriba le vamos a sumar un 1. En este caso el valor sería 2. Y al valor que tenemos a la izquierda también le sumamos un 1. En este caso sería 2. Luego, el valor que queda en la diagonal, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si los caracteres de la columna y de la fila son iguales, entonces vamos a tomar el valor en diagonal, en este caso 0. ¿De acuerdo? Si hubieran sido diferentes, entonces al valor de la diagonal le sumamos 1. En este caso, como fueron iguales, tomamos el valor de la diagonal tal cual. Luego, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a tomar el valor mínimo de estos tres. En este caso es 0. ¿Y por qué? Porque estamos tomando la diferencia entre estas dos cadenas, U y U. Como son iguales, por eso es 0 la distancia entre ellas. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo mismo acá. Entonces quedamos que al valor de arriba le sumamos 1. En este caso va a ser 3. Al valor de la izquierda, que es un 0, le sumamos un 1, en este caso va a ser 1, ¿de acuerdo? Y el que está aquí en diagonal, lo que quedamos es que tomamos el valor que está arriba, ¿de acuerdo? O sea, arriba a la izquierda, el valor en diagonal, que en este caso es un 1. Y luego lo que hacemos es que como los caracteres N y U, que son los que corresponden a la fila y a la columna, son diferentes, entonces le sumamos un 1 al valor de la diagonal. En este caso ya va a ser un 2. Y entonces aquí lo que hacemos es que tomamos el mínimo de esos tres valores, en este caso es un 1. ¿Qué representa este valor 1? Pues la diferencia entre las cadenas U y UN, ¿de acuerdo? Aquí es 1 porque para llegar de U a UN tenemos que insertar un carácter. Hacemos lo mismo, entonces aquí nuevamente al valor de arriba, lo que vamos a hacer es que el que tenemos arriba le sumamos un 1, es un 4, ¿de acuerdo? El valor de la izquierda, que es un 1, también le sumamos un 1 y es un 2. Siempre el de arriba y el de la izquierda, esos siempre se suman en 1, ¿de acuerdo? A las casillas que están contiguas.
Luego, en diagonal, lo que hacemos es que tenemos que verificar los caracteres. Aquí es I y U. Como son diferentes, esos dos caracteres, entonces al de la diagonal le sumamos un 1. En este caso sería 3. Por el 2 que teníamos le sumamos. ¿De acuerdo? Tomamos el más chiquito de ellos, que en este caso de estos 3 es un 2. Entonces tomamos el 2. Y vamos a hacer lo mismo otra vez. Entonces al 4 le sumamos 1, es 5. Al 2 que está aquí le sumamos un 1, es 3. Y en la diagonal vemos los caracteres. Aquí estamos en V y en U. ¿De acuerdo? Entonces, como son diferentes estos dos caracteres, al valor de la diagonal, que es 3, le sumamos un 1. Luego, tomamos el valor más pequeño de estos 3, que en este caso es el 3. Luego hacemos lo mismo. Al de arriba le sumamos un 1, entonces este es un 6. Al de la izquierda le sumamos un 1, es 4. Verificamos los caracteres. Aquí tenemos E y tenemos una U. Como son diferentes, entonces lo que vamos a hacer es que a la diagonal le sumamos 1. La diagonal está en un 4, entonces le sumamos un 1 y es 5. Tomamos el más chiquito, es un 4, ¿de acuerdo? Otra vez, entonces al 6 le sumamos 1, es 7. 4 le sumamos 1, es un 5. Y en la diagonal, como tenemos R y U, son diferentes, a la diagonal le sumamos 1, es un 6. Entonces aquí el más chiquito es 5. Luego, otra vez, entonces al 7 le sumamos un 1, es 8. Al 5 le sumamos un 1, es un 6. En la diagonal, lo que hacemos es que tenemos las letras S y U. Como son diferentes, a la diagonal le sumamos 1, entonces es un 7. El más chiquito es 6, ¿de acuerdo? Luego, es el más chiquito de estos tres que teníamos. Otra vez, al 8 le sumamos un 1, es un 9. Al 6 le sumamos un 1, sería 7. Y en la diagonal vemos cuáles son nuestras letras, I y U. Como son diferentes, entonces a la diagonal le sumamos 1, que sería 8. ¿De acuerdo? Entonces el más chiquito de estos tres números es 7. Vamos a repetir lo mismo. 9 sería un 10 porque le sumamos un 1. El 7 le sumamos un 1, es 8. Y tenemos las letras T y U. Como son diferentes, a la diagonal le sumamos 1. Tomamos el valor mínimo de estos tres y es un 8. Otra vez, al 10 le sumamos 1, es un 11, al 8 le sumamos 1, es un 9. Tenemos las letras U y A. Como son diferentes, a la diagonal también le sumamos 1. Entonces, el más pequeño es 9. Luego aquí tenemos 11, le sumamos 1, es 12. Al 9 le sumamos 1, es 10. Tenemos las letras U y R. Como son diferentes, a la diagonal le sumamos 1. Y en este caso sería 11. Entonces, el más pequeño es 10. Luego aquí hacemos lo mismo, 12 le sumamos 1 es 13, al 10 le sumamos 1 sería 11. Tenemos las letras U e I, entonces como son diferentes, a la diagonal le sumamos 1, entonces el más pequeño es 11. Luego al 13 le sumamos 1 es 14, a la U le sumamos 1 y es 12. Tenemos las letras U y O, como son diferentes, a la diagonal también le sumamos 1, entonces tomamos el valor mínimo y es 12. ¿De acuerdo? Entonces, así tenemos la primera fila. Después vamos a calcular la fila 2, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Entonces, aquí lo que hacemos es a la de arriba le sumamos 1, entonces tenemos un 1. A la de la izquierda le sumamos 1, entonces es un 3. Luego, verificamos nuestras letras, tenemos una U y una N. Como son diferentes, a la diagonal, que es este 1, le sumamos 1 y entonces es un 2. ¿De acuerdo? Entonces, el más pequeño de todos estos es 1. Luego nos vamos para acá. Al de arriba le sumamos 1, es 2. Al de la izquierda le sumamos 1, es 2. En la diagonal lo que hacemos es que verificamos las letras. Aquí tenemos N y N. Como son iguales, entonces a la diagonal no le sumamos nada porque son igualitas las letras que están en fila columna. Entonces se queda en 0. Tomamos el menor de 0, 2 y 2, entonces es un 0, ¿de acuerdo? Y aquí está muy claro porque quedamos que esta celda nos representa la diferencia entre las palabras que están allí, que sería un y un. Como es la misma, pues es 0 la diferencia. Seguimos, entonces aquí al 2 le sumamos 1 y es un 3, al 0 le sumamos un 1 y es un 1. Las letras son I y N, como son diferentes, a la diagonal, que es este, le sumamos 1, entonces sería 2. ¿De acuerdo? Entonces nos quedamos con el mínimo, que es 1. Hacemos otra vez lo mismo. Al 3 le sumamos 1, es un 4. Al 1 le sumamos 1, es un 2. Tenemos las letras N y V. Como son diferentes, a la diagonal le sumamos 1.
y luego nos quedamos con el más pequeño. Luego otra vez, al 4 le sumamos 1, al 2 le sumamos 1, y tenemos las letras E y N. Como son diferentes, a la diagonal, que es este 3, le sumamos 1. Tomamos el más pequeño y es un 3. ¿De acuerdo? A ver, aquí me voy a ir un poquito más rápido. Entonces aquí es 6, aquí es 4. Son diferentes las letras, entonces es un 5 y al final tenemos un 4. Entonces aquí sería 7, 5. Son diferentes las letras, entonces aquí un 6 y el más pequeño es 5. Aquí es 8, 6. Las letras son distintas, entonces aquí sería 7, tomamos el más pequeño y es un 6. Entonces aquí tenemos 9, 7, las letras son distintas, entonces aquí sería un 8, tomamos el más pequeño, 7. Aquí sería 10, 8, las letras son distintas, entonces aquí va 9 y aquí es un 8. Tomamos aquí las dos letras, bueno, aquí sería 11, 9, las letras son distintas, entonces aquí sería 10 y el más pequeño es 9. Aquí sería 12, 10, las letras son distintas, entonces en la diagonal le sumamos 1, serían 11 y tomamos el más pequeño que es 10. Aquí sería 13, 11, las letras son distintas, entonces aquí queda 12 y tomamos el valor más pequeño, 11.